¿Por qué creen ustedes que Jesús es Dios? La mayoría de nosotros cuando nacemos en países como este, en donde tradicionalmente somos católicos o cristianos, pues casi que tenemos por sentado que Jesús es Dios, hay algún crucifijo en nuestras casas, hay algún sagrado corazón de Jesús en forma de imagen, de cuadro, etc. Pero ¿cuál es la evidencia en la que ustedes se descansan para creer y para entender que Jesús es Dios? Les hago esa pregunta porque el texto que vamos a conversar hoy tiene todo que ver con una respuesta inadecuada a una propuesta de amor que hace Jesús, que hace Dios, debido a que algunas personas no tenían evidencia total de que Jesús era Dios, les faltaba aún más evidencia, no lograron entenderlo en sus corazones y por lo tanto entonces la respuesta no fue la adecuada y la respuesta no fue la que se correspondía con esa propuesta de amor. Entonces vamos a ver hoy este final del discurso de Jesús, en donde Él nos muestra algo de dónde podemos basarnos claramente al respecto de su divinidad. Y por eso hoy vamos a abordar un tema que le he puesto testigos de la divinidad de Jesús. ¿Cómo podemos entender que hay unos testigos muy claros de la divinidad de Jesús y que hoy, pues en el texto, Jesús mismo nos da evidencia de esos testigos de su divinidad? La palabra, si ustedes la revisan y se leen con detenimiento la Biblia, se van a dar cuenta que la palabra es una historia de amor. Una historia de amor en donde Dios viene y hace una propuesta de amor a su pueblo. Pero también hay un asunto que es singularmente trágico en la Biblia, en las Escrituras, y es que es una historia constante de un amor no correspondido por parte de Israel al amor de Dios. Hay una historia muy trágica al respecto de cómo ese amor que Dios ofrece no fue correspondido por un pueblo elegido, por un Israel caprichoso, por un Israel que se desjuiciaba, por un Israel que se dejaba seducir por cuantas cosas había, por un Israel que tenía una memoria cortoplacista. En algún momento Dios venía y hacía maravillas y durante ese momento entonces el pueblo estaba a los pies de Dios, pero rápidamente al parecer entonces eso se les olvidaba y volvían a caer pues en manos de otros dioses y a postrarse ante dioses de pueblos ajenos. Y finalmente las Escrituras son esa historia, una historia muy linda, una historia de amor en donde Dios escoge por gracia a un pueblo y ese pueblo le paga innumerables veces con ingratitud y con infidelidad. Dios, por ejemplo, liberó al pueblo de Israel de Egipto y después de que lo sacó de Egipto lo cuidó en el desierto y lo llevó a la tierra prometida y mientras estaban Moisés y mientras estaba Josué y mientras estaban los ancianos que acompañaron a Josué, pues Israel estuvo ahí fiel al Señor, pero después de que murieron Josué y sus contemporáneos, pues prontamente empezó a manifestarse idolatría y apostasía espiritual. Es decir, surge otra generación que no conoce al Señor. Surge otra generación que no vio directamente los hechos portentosos de Dios. Al parecer aquellos a los que se les abrió encima al frente el Mar Rojo, pues era muy difícil que se olvidaran, aunque se olvidaron. Recuerden que aquellos a los que se le abrió el Mar Rojo, cuando Moisés subió a la montaña por los 10 mandamientos, cuando bajaron, ya ellos estaban adorando un becerro de oro. Es decir, hay hechos portentosos ahí en sus narices. El Dios Todopoderoso se les manifiesta de una manera innegable y aún así ellos fácilmente se dejan confundir y terminan postrándose ante becerros de oro. Pero aún más, después de que toda esta generación muere, viene una generación que no lo ha conocido, que solamente lo ha oído de oídas. ¿Qué es eso? Que han escuchado historias de sus padres y de sus abuelos, de que Dios los sacó de Egipto y de que Dios en el desierto los mantuvo y les dio el maná, pero solamente lo conocen de oídas. Así como cuando Job al final del libro dice, hoy reconozco que solamente de oídas
te conocía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay muchos que desde pequeñitos oyen acerca de Dios y les cuentan historias y tienen crucifijos en sus casas, pero solamente de oídas conocen a Dios. Así son esas generaciones que vinieron después en el pueblo de Israel, que fácilmente se abandonaron al Señor y se inclinaron ante otros dioses. Pero cuando uno sigue el recorrido y llega, por ejemplo, al libro de los jueces son una especie de caudillos que en algunos momentos venía el Espíritu Santo sobre ellos y Dios los levantaba para que guiaran al pueblo, sobre todo en momentos en que estaban siendo atacados por otros pueblos. Y entonces, mientras los caudillos se levantaban, por ejemplo, Gedeón es un caudillo, por ejemplo, Sansón, pero cuando uno lee el libro de los jueces también se da cuenta que rápidamente, después de que muere el caudillo, el pueblo se olvida y se prostituyen y se entregan a otros dioses y hacen las mismas prácticas que algunos otros pueblos. Si uno sigue el paso de los siglos en la historia de Israel, se da cuenta que el clima espiritual de Israel va empeorando. Por ejemplo, el profeta Isaías, que escribe unos 700 años después de Josué, es decir, 700 años casi después de la salida de Egipto, describe de una manera muy fuerte la situación espiritual de Israel en una parábola. Se las voy a leer, no sé si la conocen, es la parábola de la viña. Dice Isaías, el libro de Isaías: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Y él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña, que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas, pero dio uvas agrias. Voy a decirles qué es lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida, y derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos, y mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Entonces, cuando vamos a ese tiempo del profeta Isaías, nos encontramos este panorama espiritual, en donde a través de esta parábola hermosa, el profeta está mostrando cuál es la relación entre Dios y su pueblo. Él ha hecho todo lo que se podía hacer por ese pueblo, por gracia lo eligió, lo cuidó, lo sacó de la esclavitud, lo llevó por el desierto, lo protegió, de noche lo guiaba una columna de fuego, de día lo guiaba una columna de nube, lo sustentó con el maná, le dio carne, lo libró de la acechanza de pueblos vecinos que querían destruirlo, pero todo lo que esperaba el Señor de ese pueblo, pues no se dio, y por el contrario, lo que recibía era ingratitud e infidelidad. Cuando uno pasa, por ejemplo, al libro del profeta Jeremías, encuentra que la figura que utiliza Dios para hablar de Israel es la figura de la esposa infiel que abandona a su compañero. Esposa infiel que abandonas a tu compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Dios. Si uno revisa el Antiguo Testamento, es decir, las escrituras hebreas, describen frecuentemente a Israel como una prostituta que dejó a su marido y adulteró con ídolos. De hecho, si uno revisa detenidamente el texto original, el término prostituta se usa más en el Antiguo Testamento para referirse al adulterio espiritual que para referirse al adulterio físico. Esa palabra que nos sorprende tanto y que hoy en día le damos ese escalafón de pecado por sobre todos los demás, cuando uno revisa el Antiguo Testamento, es más utilizada para el adulterio espiritual, es decir, para los pecados que están en el corazón, para estar delante de dioses diferentes a Dios, al Dios Todopoderoso, para inclinar y dedicar nuestras vidas a causas distintas a las de Dios. Si pasáramos al libro de Ezequiel, encontramos que Dios a través del profeta dice: yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí.
y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Uno constantemente en Ezequiel encuentra ilustraciones directas a la infidelidad de Israel y que describen nuevamente a Israel como una esposa infiel, pero que Ezequiel le da un título muy fuerte. El profeta Ezequiel llama al pueblo de Israel la ramera desvergonzada, que se olvidó del Señor para cometer adulterio con otras naciones y sus ídolos. Pero lo más lindo, y por eso les menciono que esto es una hermosa historia de amor, es que el adulterio espiritual de Israel nunca causó que Dios dejara de amar a su pueblo. Nunca causó que Dios se olvidara de las promesas incondicionales que les había hecho. A pesar de que adoraron el becerro de oro saliendo de Egipto, a pesar de eso los cuidó en el desierto. A pesar de su idolatría repetida durante el periodo de los jueces, a pesar de eso siempre los libró de sus opresores. Nunca dejó que vinieran pueblos y los destruyeran. Hay una hermosa declaración en el libro de Isaías, en donde el pueblo se lamenta y Dios le responde. El pueblo dice: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí, en el capítulo 49 de Isaías, pero Dios le responde consolándolos: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo tatuada, te tengo esculpida. Así como muy seguramente un padre o una madre difícilmente se olvidarían de su hijo, Dios dice: aunque la madre olvide, yo nunca me olvidaré de ti, porque te tengo tatuado en mis manos, oh Israel. A pesar de la idolatría, a pesar de la infidelidad, a pesar de la ingratitud, siempre está constantemente el amor de Dios, a pesar de la respuesta del pueblo. Si nos vamos al Nuevo Testamento, pues uno también encuentra que esa historia de amor se continúa y también encuentra la respuesta inadecuada que obtiene Dios por parte de nosotros. Y hay otra linda historia que está como ahí paralela a la viña de la que nos habla Isaías, y es otra viña, pero una viña de la que nos habla Mateo. No sé si recuerdan aquella historia, aquella parábola de Jesús, que nos cuenta que había un hombre que era un padre de familia y que plantó una viña y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a labradores y se fue lejos. Vean todas las similitudes que hay. Una viña, la cuidó, la cavó en ella un lagar, edificó una torre, pero aquí este padre de familia lo que hace es que se la arrienda a unos trabajadores y se fue lejos. Y cuando ya llegó el tiempo de que la viña debería dar frutos, él envió a sus siervos a la viña delante de los labradores para que recibieran la parte de los frutos que le correspondía a él como dueño. Pero ¿qué hicieron los labradores? Cogieron a los siervos y los golpearon, y a uno lo mataron y a otro lo apedrearon. Y entonces el dueño de la viña envió de nuevo a otros siervos, pero esta vez envió más que los primeros. Pero los labradores hicieron lo mismo con ellos. Y entonces finalmente el dueño de la viña envía a su hijo, diciéndose: por mi hijo sí tendrán respeto. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando Jesús explica esta parábola, dice que los siervos que él envía primero son los profetas, y que el pueblo los apedreó y los mató, y que finalmente envió a su hijo, porque a él sí lo respetarían, pero finalmente tomándole fuera, lo mataron. Esa es la respuesta entonces que Dios recibe por parte del pueblo. Si nos vamos a las cartas escritas por Pablo, Pablo hace eco a todas las promesas del Antiguo Testamento. En Romanos dice algo hermoso: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual conoció desde antes, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Es decir, Pablo, en el Nuevo Testamento, aún nos revela que el amor de Dios por su pueblo elegido no ha cesado, y que en este momento Israel está siendo endurecido para que nosotros los gentiles pudiéramos conocer, pero después Israel será salvo. Es decir, Pablo nos sigue hablando de que a pesar
de que ese pueblo de dura cerviz, como a veces lo describen, cogió a su hijo y lo mató y no correspondió adecuadamente a su promesa de amor, aún así el amor de Dios no cesa y en algún momento entonces tendrá misericordia de ellos y serán salvos. En todo este recorrido que les he mencionado, siempre había algunos que se mantenían fieles a Dios, que es lo que en la palabra llaman el remanente. A pesar de que muchos sean infieles, siempre hay un remanente que se mantiene fiel a Dios. Los discípulos, por ejemplo, eran judíos y eran un remanente que reconoció a Jesús como Señor y se mantuvo fiel. Ya sabemos, en el capítulo 4 lo vimos, habían unos samaritanos que creyeron en Él como Señor. Hace poco también vimos que había un oficial real que le creyó al Señor después de que fue sanado su hijo y fue salvo él y toda su casa. Entonces hay algunas pequeñas excepciones. Sin embargo, la mayoría del pueblo judío no oyó la palabra del Señor Jesús para salvación. En ese contexto de amor, de historia de amor, en donde Dios constantemente nos hace ese ofrecimiento y recibe una respuesta inadecuada por parte del pueblo, es que se está dando este discurso. Porque hay algunos pocos que lo aceptan a Jesús como Señor, pero hay otros que no. Y de hecho, no creer en Él como Señor, no estar con Él, es oponérsele. Y eso es lo que están haciendo aquí las autoridades judías y los fariseos. Desde el versículo 17 hasta el final de este capítulo, Jesús se está defendiendo constantemente. ¿Por qué? Por haber sanado a un paralítico en el día de reposo. Ya sabemos que Jesús no violó ninguna norma, sino unas tradiciones rabínicas, y también sabemos que Jesús no se defendió usando esta distinción, sino que afirmó su igualdad con el Padre. Y los judíos se escandalizaron porque él afirmó ser igual al Padre, y entonces redoblaron esfuerzos para matarle, porque los judíos querían matarle. Y entonces Jesús respondió con afirmaciones fuertes de igualdad al Padre, que las vimos en días pasados, en semanas pasadas. Recuerden, por ejemplo, que Jesús afirmó que los dos hacían las mismas obras, tanto Jesús como el Padre hacían las mismas obras. Los dos eran dadores de vida, los dos deberían recibir el mismo honor y los dos ejecutarían el juicio final sobre las naciones. Y después de que se hace igual al Padre, no le bastó con todo este testimonio propio, porque muy seguramente a sus oponentes judíos les parecía que esto era insuficiente, y entonces él ofreció mayor testimonio a manera de evidencia. De los versículos 33 al 47, parte del texto que vamos a abordar hoy, Jesús lo que hace es exponer delante de sus acusadores 4 evidencias innegables de su deidad. 4 evidencias que nos pueden dar a entender claramente que Él es el Señor. Él muestra que hay un primer testimonio, que es el testimonio de Juan el Bautista, el precursor. Es decir, hay otro que ya dio testimonio de que yo soy el Señor, y es mi precursor, Juan el Bautista. Pero también nos vamos a dar cuenta que en este texto menciona que hay otro testimonio, hay otra evidencia de que Él es Dios, y son las obras que ha hecho, las obras que ha completado. Pero también nos dice, si ustedes revisan, la palabra del Padre, la palabra de Dios Padre también ha dado testimonio directo de que yo soy Dios. Y por último, dice, si revisan las Escrituras, se van a dar cuenta que yo soy Dios. Entonces vamos a leer este discurso de Jesús, en donde queda clara una respuesta inadecuada a ese ofrecimiento de amor que hace Dios, y que entonces ante ello Jesús tiene que venir y exponer 4 fuertes afirmaciones al respecto de su deidad y acerca de evidencias que muestran que efectivamente Él es Dios. Esos son los 4 puntos que vamos a abordar hoy. Hay un testimonio de Jesús a partir de su precursor, hay un testimonio de Jesús a partir de las obras que Él hizo, hay un testimonio de que Jesús es Dios a partir de la palabra del Padre, y hay un testimonio a partir de las Escrituras. Comencemos entonces leyendo el texto. Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero.
Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su nombre propio, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros tenéis puesta la esperanza. Por que si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Este texto entonces, como ven, es un discurso total de Jesús, en donde él lo que hace es defender su punto. Recuerden que la discusión arranca por el tema del día de reposo y Jesús se hace igual a Dios en su respuesta, y en ese momento se enloquecen los líderes judíos, se enojan y procuran matarle, y este discurso es en respuesta a eso. Este discurso es diciendo: lo que acabo de declarar es verdad, yo soy Dios y les voy a mostrar la evidencia y el testimonio de que yo soy Dios. Comencemos entonces con ese primer punto, ese primer testimonio del que habla Jesús. El versículo 33 al 35 dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por algún tiempo en su luz. Si ustedes revisan, este texto empieza diciendo que Jesús puede dar testimonio de sí mismo. Vean que hay un testimonio del que ahora hablamos, ustedes ahora lo mencionaron, Aleja comenzó diciéndolo: es que yo creo en Dios, en que Jesús es Dios, porque Él mismo nos lo revela. Antes ya nos lo ha revelado. No quiere decir que el testimonio de Jesús no sea cierto. No quiere decir que el testimonio de Jesús necesite algo más para ser confirmado. Pero delante de aquellos judíos, la palabra que Él dice acerca de sí mismo, pues iba a carecer de veracidad. Y entonces por eso Él aquí no menciona ese argumento. Por eso el versículo 31 dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Es decir, ya tengo claro que si yo doy testimonio de mí, ustedes no me van a creer. Ya tengo claro que si yo doy testimonio de que yo soy Dios, a ustedes eso no les va a bastar. Entonces, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da es verdadero. Por eso comienza diciendo, a continuación no les voy a hablar de mi propio testimonio, ya lo he dado anteriormente. Ahora les voy a hablar de otros testimonios, porque ya sé que lo que yo diga al respecto de mí mismo a ustedes no les basta. Por eso, ese primer argumento que dio Aleja no entra en este texto, aunque entra en otros textos. Aquí entonces los 4 argumentos o las 4 evidencias que menciona Jesús son aparte de él, porque quiere convencer a las autoridades judías de lo que hay. Entonces lo primero que afirma él es que hay uno que ya dio testimonio de él, que era Juan el Bautista. Todos conocemos la historia de Juan el Bautista, ¿sí? El ministerio de Juan era muy interesante, porque el ministerio de Juan tenía una función particular, y era preparar la nación de Israel para la llegada del Mesías y que pudiera identificarlo cuando llegara. Entonces Juan tenía la misión de venir y abonar el terreno para que identificaran a Jesús cuando llegaran. ¿Listo? Por ejemplo, en este evangelio de Juan que hemos venido estudiando, este es otro Juan, Juan el Evangelista, no el Bautista. Juan el Evangelista nos dice
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y también en otro momento dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también en otro apartado dio testimonio de Jesús diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, el Padre, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. En el primer capítulo de Juan, Juan el Bautista da testimonio de que Jesús innegablemente es aquel Mesías que había de venir. El Antiguo Testamento habla de muchas promesas, pero hay que revisar sobre quién es que se cumplen esas promesas. El Antiguo Testamento ya nos dice que viene un Mesías, sí, eso lo tenemos muy claro, pero lo que no entendía el pueblo o lo que no sabía era quién era ese Mesías, cómo identificar a ese Mesías. Pues Juan el Bautista es enviado para que identifiquemos a ese Mesías. Entonces Juan era uno de los que dan testimonio directamente. Ahora, la importancia de Juan es muy grande. A veces no somos conscientes de la importancia que tiene Juan el Bautista en el pueblo de Israel. Para que se hagan una idea, Juan es el primer profeta que tiene Israel en al menos 4 siglos. Es decir, Israel lleva 400 años sin profetas. Y si ustedes revisan el Antiguo Testamento, los profetas son aquellos a través de los cuales Dios habla al pueblo. Los profetas son aquellos a través de los cuales Dios denuncia la infidelidad del pueblo. Y entonces un profeta siempre denuncia la injusticia, exhorta al pueblo a que venga y se arrepienta de sus pecados y consuela al pueblo. Siempre, si ustedes revisan todos los libros de los profetas tienen una triple misión. Siempre denuncian, exhortan a la conversión y consuelan al pueblo. Ningún profeta simplemente viene y le dice al pueblo, por tu infidelidad vas a ser destruido. No, todos los profetas señalan la infidelidad, muestran que Dios está irado con ellos, pero de inmediato exhortan a que cambien de camino y consuelan al pueblo y le dicen, pero si te arrepientes de tus malos caminos, Dios te va a acoger. Pero si te arrepientes de tus malos caminos, Dios espera recibirte como una madre espera recibir a sus polluelos. Entonces, esa figura del profeta es fundamental en el pueblo de Israel. Y llevan 400 años sin profeta. Y ahora Dios ha levantado un profeta que es Juan el Bautista. Y su testimonio tiene un peso considerable. ¿Cómo sabemos que su testimonio tiene peso? Pues porque las principales autoridades judías envían una delegación para escucharlo. Juan el Bautista no es un loquito que está por allá y nadie le hace caso. No, las principales, los fariseos y los sacerdotes judíos envían una delegación. Acuérdense de aquel testimonio en donde van autoridades, una delegación de autoridades que enviaron los judíos de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, y le preguntaron a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? Y Juan confesó y no negó, sino que les dijo, yo no soy el Cristo. Y entonces le preguntaron, ¿quién eres? Y él dijo, yo no soy ese que ustedes esperan. Le dijeron entonces, ¿eres tú Elías? Y él dijo, no soy. Le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Y él dijo, no, yo no soy. Y entonces le dijeron, ¿quién eres? Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y entonces le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno que no conocéis y viene después de mí. Él es antes que yo y no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Entonces, vean que Juan constantemente da testimonio de quién es Jesús y fuera de eso es importante entender que Juan es el profeta de ese tiempo y por lo tanto
tiene cierta relevancia, y esa delegación que envían las autoridades judías nos habla de la relevancia que tiene Juan. Y esas afirmaciones de Juan pues respaldan las afirmaciones de Jesús. Sin embargo, Jesús es muy tajante en este discurso y dice: yo no dependo de testimonio humano, yo no recibo testimonio de hombre alguno. Es decir, Jesús nos está diciendo: yo no dependo del testimonio humano para afirmar y para determinar mi deidad. Jesús no citó el testimonio de Juan el Bautista para llenar alguna carencia, para llenar algo que él no era capaz de suplir, sino para confirmar una verdad sobre él. Es decir, él sabía que el pueblo ya confiaba en Juan, él sabía que el pueblo ya reconocía en Juan un verdadero profeta de Dios, y entonces citó a Juan pensando en sus oyentes, citó a Juan para que creyesen y fueran salvos por cuenta del testimonio de Juan el Bautista. Vean que lo dice de una manera muy clara: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que seáis salvos. Es decir, como ustedes creen en la autoridad de Juan el Bautista, traigo a colación el testimonio de Juan, porque de pronto así algunos de ustedes pueden creer. Si le dan alguna autoridad al testimonio de Juan el Bautista por ser profeta, entonces creed en su palabra, porque su testimonio habla de mí, habla de mi deidad, ¿sí? Aparte de eso, sus palabras eran un tributo a Juan el Bautista. Sus palabras resaltaban el testimonio de Juan, y al mismo tiempo reprendían a los líderes judíos por rechazar el testimonio de Juan. Jesús dice: Juan era antorcha que ardía y alumbraba, y lo dice en tiempo pasado, lo cual, aunque no tenemos la plena certeza, sí nos indica que de pronto ya Juan había sido encarcelado y de pronto ya había sido ejecutado. Pero Jesús aquí dice: él era una antorcha que ardía y alumbraba. A diferencia de Jesús, que es la luz propia, Juan es una antorcha. Juan es el texto que usa aquí, el término que usa el texto original es luznos, que es una palabra griega que denota esa antorcha de aceite, esa lamparita de aceite que es pequeña y portátil, esa que la gente llevaba cuando tenía que caminar por sitios oscuros. Esa es la palabra a la que hace referencia Jesús cuando habla de Juan. No habla del pos, que es la esencia de la luz. Cuando él dice: yo soy la luz del mundo, está hablando del pos, que es la esencia propia de la luz. Cuando aquí habla de que Juan por un tiempo fue la luz, se quisieron regocijar ustedes por un tiempo en su luz, está hablando del luznos, que es esa pequeña lamparita. Es decir, Jesús está aquí diciendo: Juan no era la fuente de la luz, sino que era el reflejo de ella. Juan alumbraba el camino hacia mí, Juan alumbraba el camino hacia el Mesías, como una lámpara alumbra el camino de las personas. Y eso finalmente lo llevó a reprender a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos quisieron regocijarse en esa luz de Juan durante algún tiempo. Durante mucho tiempo el pueblo se agolpó alrededor de Juan y querían oír al profeta, porque, vuelvo y repito, era el primer profeta en casi 400 años. Y la emoción del pueblo alcanzó un apogeo inmenso cuando Juan proclamó la llegada del Mesías. Pero se volvió impopular cuando empezó a tocarle las fibras a la gente. En algún momento entonces Juan empezó a ser fuerte, llamando al arrepentimiento personal, fuerte, llamando o denunciando punzantemente la hipocresía del pueblo, y empezó a practicar el bautismo, que a veces también eso nos pasa desapercibido, pero Juan lo que estaba haciendo era bautizar judíos. Si ustedes revisan la tradición judía, los judíos bautizaban a los prosélitos gentiles. ¿Quiénes eran los prosélitos? Cuando el pueblo judío, por ejemplo, tenía alguna familia judía tenía una hija, y la hija se enamoraba de un varón, de un hombre de otro pueblo, y este hombre quería casarse con la judía y renunciaba a sus dioses y renunciaba a sus costumbres y renunciaba a sus tradiciones y quería convertirse al judaísmo. Estos que se convertían al judaísmo pues tenían dos connotaciones: se les llaman o prosélitos o se les llaman temerosos de Dios. Los prosélitos son los que asumen todas las exigencias de la ley mosaica y empiezan a vivir como judíos, y los temerosos de Dios son aquellos que llegan hasta la última exigencia,
que es la circuncisión. Entonces hay algunos que solamente vivían conforme a lo que les exigía la ley y otros que llegaban hasta la circuncisión, los prosélitos y los temerosos de Dios. Cuando se lean las cartas de Pablo, se van a encontrar, cuando se lean los Hechos de los Apóstoles, se van a encontrar que a Pablo y a los demás discípulos, en muchas partes a las que fueron a anunciar el Evangelio, los recibieron prosélitos y temerosos de Dios. Y el pueblo empezó a tener prosélitos y temerosos de Dios porque el pueblo de Israel fue deportado muchas veces a naciones extranjeras, por ejemplo a Babilonia. Y cuando regresaban a la tierra de Israel, algunos que habían estado, por ejemplo, en Babilonia, ya habían empezado negocios prósperos, ya habían sentado una vida allí y se les daba permiso para que se quedaran. De tal manera que el judaísmo empezó a sacar ramitas y a partir de ahí muchos se adherían a esas creencias. Entonces hay prosélitos y temerosos de Dios. Pero ¿para qué traigo esto a colación? Porque los judíos bautizaban a los prosélitos. Los judíos bautizaban a los prosélitos que son gentiles, es decir, no son parte del pueblo escogido de Dios. Dios escogió un pueblo para sí en Abraham y después siguió la promesa con Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de ahí salen las 12 tribus de Israel y esas tribus de Israel son a las que alcanza la promesa. Todos los pueblos diferentes a estas 12 tribus de Israel no son parte de la promesa según la tradición judía y por lo tanto eran gentiles. Y aquellos que sin ser parte de la promesa querían adherirse al pueblo tenían que ser bautizados. Pero los judíos consideraban a los otros judíos como parte del reino de Dios, porque eran parte del pueblo elegido. Luego, el bautismo era innecesario para ellos. Juan no lo tomaba así. Juan vino y les dijo, ustedes están confiando en banalidades, ustedes están confiando en que son simplemente hijos de Abraham, pero ustedes tienen que bautizarse en el arrepentimiento para ser parte del pueblo de Dios. Y entonces a veces nos pasa desapercibido lo que estaba haciendo Juan en el desierto. Juan en el desierto estaba denunciando abiertamente al pueblo que ellos eran como los gentiles, que ellos tenían que venir y convertir su corazón para ser parte del pueblo de Dios, que estaban muy tranquilitos porque eran judíos, pero que eso no les iba a bastar, y entonces por eso viene y los bautizan. Eso obviamente fue una acción tremendamente impopular en el pueblo que alejó a muchos. Y entonces al principio se regocijaban alrededor de Juan y poco a poco, cuando el discurso de Juan ya no les pareció tan conveniente y tan cómodo, se empezaron a alejar. Y entonces obviamente después viene aquello de que Juan denuncia abiertamente el matrimonio ilegal de Herodes Antipas. Eso hizo que lo arrestaran y que después lo ejecutaran. Y bueno, pues había muchos entonces que estaban muy, muy felices alrededor de Juan durante un tiempo, se sentían atraídos superficialmente por Juan, pero no tenían arrepentimiento genuino. Y finalmente se fueron. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Pero, sigue Jesús diciendo, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Entonces aquí viene nuestro segundo punto. Las obras de Jesús también dan testimonio de él. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Es decir, el testimonio de Juan tiene un peso considerable, porque obviamente es el hombre más grande que ha vivido hasta ese momento. Jesús mismo dice, no ha habido ningún hombre sobre la faz de la tierra como Juan el Bautista. Sin embargo, es el más pequeño en el reino de los cielos. Pero su testimonio claramente tiene un peso grande. Pero Jesús dice, el testimonio que voy a presentar a continuación tiene un peso mucho mayor. ¿Por qué? Porque las obras que él hacía eran mucho más convincentes que el testimonio más grande de los profetas. Por ejemplo, en este mismo libro de Juan hemos visto la conversación que tuvo con Nicodemo. ¿Y qué le dijo Nicodemo? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Es decir, el pueblo se da cuenta que esas cosas que hace Jesús no las puede hacer cualquiera. Que las obras que acompañan a Jesús, que las señales que vienen acompañándole,
no las puede hacer cualquiera si Dios no está con él. Muchos creyeron en Jesús por eso. En el capítulo 7 de Juan vamos a ver más adelante que muchos de la multitud decían, el Cristo, cuando venga, será capaz de hacer todas las señales que éste es capaz de hacer. Es decir, se preguntaban, si este no es el Cristo, ¿será que cuando el Cristo venga hará más señales que las que éste hace? Las multitudes se preguntaban y eso dejaba pensativa a la gente. ¿Cómo es que un hombre está haciendo las cosas que este hombre hace? Es más, hasta los mayores enemigos de Jesús, que eran las autoridades judías, los principales sacerdotes y fariseos, se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Antecitos de arrestarlo, Juan lo presenta en su capítulo 11. Nos muestran que todo el concilio de Jerusalén está preocupado. ¿Y por qué está preocupado? Porque este hombre hace muchas señales. Todas las obras que Jesús hizo confirman que Jesús es Dios y que es el Mesías. Si uno revisa todos los evangelios, se registran al menos 3 docenas de milagros. Al menos hay 36 milagros que Jesús realizó. Pero también el capítulo 20 de Juan nos dice directamente que hay muchas otras obras milagrosas que Jesús hizo y que no se mencionan y que si se escribieran no alcanzarían todos los rollos de papel del mundo. Pero aparte de eso, Juan dice que las obras que él hace son obras que le dio el Padre para que cumpliese. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado, porque las obras que yo hago son obras que me encargó el Padre para que cumpliese. Ya sabemos que el hecho de que Cristo hiciera solo las obras que el Padre le dio para que cumpliese no implica que Él sea inferior al Padre. Ya eso lo hemos estudiado en las semanas anteriores. Ya estudiamos que Él voluntariamente se despojó de sus atributos divinos durante la encarnación y que ese despojarse a sí mismo incluía someterse a la voluntad del Padre y al poder del Espíritu. Él constantemente lo dice. Mi comida, le decía a los discípulos, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En otros momentos dice, así como el Padre me mandó, eso es lo que yo hago. Cuando lleguemos a la oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 17, nos encontraremos con que Él dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra y he acabado todas las obras que tú me diste para que yo hiciese. Es decir, todo lo que hace Jesús es lo que el Padre le dijo que hiciera. Y entonces, ya que las obras de Jesús están en perfecta armonía con la voluntad del Padre, ellas dan testimonio de que el Padre le ha enviado. No solamente dan testimonio de que es capaz de hacer milagros, sino que dan testimonio de que es el Padre mismo el que le ha enviado. Es decir, Jesús aquí está diciendo, mis obras no solamente son sobrenaturales, sino que además cumplen exactamente los deseos de Dios. Cumplen exactamente la voluntad de Dios. Aún así, a pesar de las obras increíbles que hacía Jesús, inigualables e inexplicables, muchos seguían rechazándolo. Esa oferta de amor que tiene hasta ahora 2 testimonios claros. El mayor profeta, Juan el Bautista, dando testimonio de él, pero la gente lo ignora y todas las obras que hace son ignoradas por la infidelidad del corazón del pueblo. El tercer punto que nos presenta este texto es que hay otro elemento que da testimonio de Jesús y es la palabra del Padre. Desde el versículo 37 y 38 dicen, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Es decir, Juan aquí está diciendo que además está diciendo que además del testimonio de Juan el Bautista y además de la evidencia de las obras de Jesús, hay otro,
hay otro que da testimonio acerca de que Él es el Hijo de Dios y el Mesías. Si ustedes revisan el hecho de que el Padre mismo haya dado testimonio de Él, es de una importancia infinitamente mayor a cualquier otro testimonio humano. Los evangelios registran dos momentos específicos en los cuales el Padre da testimonio verbal del Hijo. En el bautismo de Jesús y en la transfiguración de Jesús. En ambos casos, cuando Jesús es bautizado y cuando Jesús se transfigura delante de 3 de sus discípulos, en ambos casos se oyó una voz del cielo y esta voz proclamó: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, en dos momentos muy específicos de las Escrituras, el Padre mismo da testimonio de que Jesús es su Hijo, de que Jesús es aquel en quien se complace. Eso que les dice Jesús a las autoridades de que nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, es otra reprensión grande que les hace. Es decir, Él está diciéndoles, nadie puede ver a Dios en su gloria, que es santa, que es infinita, pero también les está diciendo que hay momentos en la historia de Israel en los cuales Dios se ha relacionado con el pueblo de una manera audible o visible. Por ejemplo, Dios habló con Moisés. Si ustedes leen con detenimiento el Éxodo, Moisés era un hombre que tenía un apetito inmenso por Dios, y llegó un momento en el que le clama: Señor, muéstrame tu gloria, Señor, déjame ver tu gloria. Y finalmente Dios accede y lo pone en una peña y le pone la mano para cubrirle la vista y le dice: en algún momento pasaré delante de ti. Y Dios pasa delante de Moisés y el Señor le permite a Moisés ver sus espaldas. Es tal vez en el Antiguo Testamento la máxima revelación de Dios delante de un hombre. Pero lo que está diciéndoles aquí Jesús es: en el Antiguo Testamento Dios se ha dejado ver, Dios se ha dejado escuchar, Dios habló con Moisés, Dios a través del arca del pacto y de la alianza constantemente se comunicaba con el pueblo. Dios se dejó sentir y apreciar por los israelitas en el Éxodo. Dios habló con los profetas y Dios se le apareció, por ejemplo, a Jacob en alguna manifestación física de su presencia. Y Dios tuvo una presentación delante de Gedeón. Y Dios se presentó delante de Manoa, que era la mamá de Sansón. Y Dios se presentó delante de muchos otros en el Antiguo Testamento. Pero lo que les está diciendo aquí Jesús es: pero ustedes, los que viven en este tiempo, que tenían en el Antiguo Testamento la revelación de Dios y la revelación obviamente de Dios a través que afirma lo que es Jesús, no tenían la palabra morando en ellos. Es decir, Dios les está diciendo: ustedes nunca han oído su voz, ustedes nunca han visto su aspecto, ustedes no tienen la palabra de Dios morando en vosotros. ¿Por qué? Porque a quien Él envió vosotros no creéis. Es decir, no les está diciendo ustedes nunca han visto a Dios en el sentido de que Dios no se ve. No, porque en el Antiguo Testamento hay quienes han visto a Dios. No les está diciendo ustedes nunca han oído su voz en el sentido de que Dios no es audible. No, porque con los profetas habló y con Moisés habló. Lo que les está diciendo aquí es: ustedes tienen un corazón tan desviado de la verdad, ustedes tienen un corazón tan lejano de Dios, que su palabra, la palabra de Dios, no mora en vosotros. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios morara en ustedes, ustedes creerían aquel que Él envió. Es decir, son judíos, son israelitas, pero la palabra de Dios no mora en ustedes. Juan, este mismo Juan que estamos estudiando hoy, en su primera carta, escribe también al respecto de este testimonio. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es decir, Juan también menciona que uno de los testimonios inmensos
que hay al respecto de que Jesús es Dios viene del Padre. Y que a pesar de que ese testimonio está ahí evidente, algunos no lo creen, porque a pesar de que tengan conductas religiosas, la palabra de Dios no mora en ellos. Es decir, cuando Jesús le dice, ustedes no han visto a Dios, ustedes no le han oído, les está diciendo, aunque parezcan muy religiosos, aunque oren en voz alta, aunque asistan a la sinagoga, aunque vengan a los servicios del templo, la palabra de Dios no mora en ustedes. Y por eso no reconocen el testimonio de Dios Padre sobre la deidad de Jesús. Finalmente, Jesús nos presenta un cuarto elemento que da testimonio de Él. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su nombre propio, a ese recibiríais. ¿Cómo puedes vosotros creer, pues recibís gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis puesta vuestra esperanza. Porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Jesús aquí nos está diciendo, la palabra también da testimonio de mí. Además de Juan el Bautista, además de las obras que he hecho, además del testimonio del Padre, hay otro que da testimonio de mí y es la palabra revelada, las Escrituras santas. Jesús les dice, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y en este caso, no les está diciendo escudriñar las Escrituras señalándoles algo que deben hacer, sino que Jesús está señalando que ya lo están haciendo. Les está diciendo, ustedes ya escudriñan las Escrituras, ustedes ya las leen constantemente, pero también les dice que como no las han aceptado en el corazón y no están actuando basados en ellas, esas Escrituras no traen las bendiciones de la salvación. Les está diciendo, ustedes ya leen las Escrituras, pero no lo están haciendo de una manera adecuada, lo están haciendo en una búsqueda inútil, porque ustedes están creyendo que en ellas está la vida eterna, pero no se han dado cuenta que ellas hablan de mí. Para que tengan una idea, los fariseos de los que estamos hablando y con los cuales Jesús en este momento está hablando, eran fanáticos en su preocupación por las Escrituras. Estudiaban cada línea, cada palabra, e incluso hacían un esfuerzo por entender cada letra, por difícil de comprender que fuera, porque les parecía que allí podían entender y comprender la verdad. Pero irónicamente, a pesar de que intentaban hacer esto, a pesar de todo ese esfuerzo que ellos hacían, fracasaron por completo en entender la palabra. Fracasaron completamente en entender el testimonio que las Escrituras dan acerca de Jesús. ¿Por qué? Pues porque la palabra no puede entenderse apropiadamente sin la iluminación del Espíritu Santo. La palabra no puede entenderse adecuadamente sin una mente transformada. ¿Por qué? Pues ya sabemos, porque es que esto no es por obra humana. Esto no es de los más inteligentes que entienden la palabra. Esto no es de los que estudiaron teología. Esto no es de los que les gusta leer mucho. Entonces, aparte de la palabra, tienen un montón de libros que les permiten entender un poco más. La salvación no viene de allí. La salvación viene por gracia. Y entonces nos acercamos a la palabra. Una vez el Espíritu Santo por gracia nos ha salvado. Y cuando nos acercamos a la palabra ya con una mente renovada o habiendo sido resucitados, como ahora Dani decía, pues todo cambia. Porque en la palabra nos encontramos con una carta de amor y en la palabra encontramos el testimonio de Jesús. Pero cuando nos venimos delante de la palabra, cuando nos acercamos a la palabra de una manera netamente académica, de una manera netamente cognitiva, pues nos pasa lo que les pasaba a los fariseos. Su corazón estaba alejado de Dios y a pesar de que eran fanáticos, a pesar de que hacían un esfuerzo inmenso por entender cada línea,
fracasaron y no reconocieron a Jesús. No reconocieron a la única fuente de vida eterna, de la cual habla toda la palabra. ¿Por qué hacían ellos ese esfuerzo inmenso? Porque les parecía que leyendo la palabra allí encontrarían vida eterna. Pero no quieren venir a mí para que tengan vida, dice Jesús. Es decir, los judíos se aferraron a ese sistema superficial de justificarse mediante obras. Consideraban que iban a poder ser justificados delante de Dios los que oraran más, los que tuvieran una vida más limpia, los que se purificaran más, los que guardaran con más celo el sábado, los que escudriñaran con más celo esa palabra. Pero resulta que es que esto no es por obras. La justicia propia no puede salvar a nadie. Usted puede orar todo lo que quiera, puede leerse las escrituras todo lo que quiera, pero si no es a través de Jesús, todas nuestras justicias, como dice Isaías, son un trapo de inmundicia delante de Dios. Solamente podemos ser salvos a través de Él. Por tanto, la salvación no proviene de tener una propia justicia, sino que ya sabemos proviene de la fe en Jesús. Dice Jesús, gloria de hombre no recibo. Y eso es muy interesante porque a uno le parece como que eso es una expresión como que nos saca un poquito de la línea que venimos hablando. Pero resulta que Jesús lo está diciendo porque entiende los corazones de los hombres a la perfección. Y lo dice ilustrando el conocimiento que tiene de los pensamientos y las motivaciones humanas. Resulta que hay algunos que se están dando gloria entre ellos. Es decir, hay muchos que se están acercando a la palabra no por conocer más de Dios, sino para recibir gloria de los demás al respecto de que eran los mejores maestros. Hay algunos que se acercaban a la palabra y la conocían, pero no queriendo acercarse a Dios ni queriendo conocer qué era lo que Dios quería para sus vidas, sino pues queriendo alabanzas humanas. Jesús no quería alabanzas públicas ni honores hipócritas. Como dice el profeta Isaías nuevamente, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, una de las cosas que les hizo extraviarse es que estaban buscando glorias propias. Yo he venido en mi nombre, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís, y si otro viniere en su nombre propio, ese recibirías. Es muy interesante cuando uno revisa la historia de ese primer siglo, porque es que resulta que no solamente en el primer siglo, sino antes, en todos los siglos han habido muchos falsos mesías. Nosotros creemos que es que el pueblo de Israel se le presentó a Jesús y no le creyeron, pero no, es que han habido muchos falsos mesías. Algunos historiadores judíos mencionan hasta 66 diferentes mesías que se levantaron autoproclamándose como el Mesías esperado, y resulta que no. Josefo, que es un gran historiador judío del siglo I, muestra que se incrementan los falsos mesías en los años que siguieron a la rebelión judía contra Roma, es decir, por allá entre el 66 y el 70 después de Cristo, vienen muchos falsos mesías. Y 70 años después apareció otro Mesías, otro que pretendía ser Mesías. Y es muy interesante históricamente cómo se le menciona a este Mesías porque un rabino, que era el más estimado de su tiempo, el de mayor reputación de su tiempo, el rabino Akiva, creía que aquel que se autodenominaba Mesías, que se llamaba Simón Bar Kokhba, era realmente el Mesías. Es decir, resulta que hay muchos falsos Mesías que vienen. Hay muchos Mesías que no vienen en el nombre del Padre, sino en nombre propio. Y resulta que incluso la palabra nos dice, cuando se vaya acercando la segunda venida de Jesús, van a proliferar los falsos Mesías, hasta que eso termine con el falso Mesías final, que es el anticristo. Es decir, van a venir muchos autodenominándose Mesías, y eso es lo que nos está diciendo Jesús. Van a venir muchos en nombre propio y a esos les van a creer, pero yo en el nombre de mi Padre, y a mí me rechazan.
¿Y por qué me rechazan? Por lo que ya nos dijo, porque ellos estaban enfrascados en buscar gloria los unos de los otros. Esa es una de las cosas que nos pasa cuando venimos delante de Dios. Y es una de las cosas interesantes para sacar de este texto, porque a veces cuando uno viene y lee textos como este, se siente muy, muy bien y muy tranquilo, porque yo no soy de esas autoridades judías que no reconocieron a Jesús, sino que yo soy de los que sí lo reconocieron. Pero hay muchas cosas que también nos caen. Muchas veces los que vienen delante de Dios no buscan un Dios delante de quien someterse, sino que buscan un aliado que soporte su punto de vista. Y entonces por eso cogen algunas cosas que les convienen, pero otras no. Interpretan algunas cosas de las escrituras a su amaño, porque les conviene según lo que ellos creen, según su estilo de vida, según las cosas que les quedan más cómodas para cumplir, pero otras cosas no. Eso es lo que finalmente le pasaba a estos judíos. En el momento en el que Juan el Bautista se volvió incómodo, lo mataron. En el momento en el que Jesús hace estas aseveraciones que para ellos son incómodas, pues lo juzgan y finalmente lo matan. ¿Por qué? Pues porque están buscando gloria los unos hacia los otros. No buscan un Dios realmente. La búsqueda sincera de Dios incluye venir delante de Él y someterse totalmente. Y si hay cosas que me agradan, pues me someto. Y si hay otras que no me agradan, pues me someto. Porque no hay un aliado, no estoy buscando un aliado que soporte mis puntos de vista. Estoy viviendo delante de Dios. Y ya sabemos que cuando uno reconoce a Jesús como el Señor, pues no queda otro camino que rendirse ante sus pies y aceptar su voluntad. Y finalmente el texto termina diciendo, hay algunos que buscan la gloria de los hombres, pero deberían buscar la gloria que viene de Dios en Jesucristo. Y quien no busque el honor y la gloria que viene de Dios en Jesucristo, será culpable por ignorancia y será juzgado con severidad. Y entonces Jesús les dice, yo no necesito acusarlos. Ustedes van a ser juzgados con severidad, pero no seré yo el que tenga que acusarlos delante del Padre. Alguien más lo hará. Y su acusador será Moisés, en aquel que ustedes han puesto su esperanza. Imagínense la ira de estos judíos cuando Jesús les dice esto. Aquellos en quien ellos han puesto toda su esperanza. Aquella ley mosaica que para ellos es lo que les puede llevar a la vida eterna. Resulta que ahora Jesús está diciendo que es ese Moisés, su maestro, su profeta, ese Moisés es el que los va a juzgar. ¿Y qué dice Jesús? Es que Moisés escribió de mí. Si ustedes le creyeran a Moisés, pues me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. Y es muy probable que así como dijo Cami al inicio, Jesús no tuviera un texto bíblico en su cabeza ahí particular. Dijo, no puedo decir en este momento el texto, pero es que por todas partes está. Es muy probable que Jesús en este momento no estuviera pensando en un texto exactico. Es que todo el Pentateuco, recuerden que Moisés escribió todo el Pentateuco, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números, esos 5 libros los escribió Moisés. Y por esos libros, por doquier, está hablando acerca de Jesús. En Lucas 24, Jesús dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, en algún momento se sentó Jesús a enseñarle a los judíos y les mostró primero por Moisés y después siguió por todos los profetas y les mostró que en las escrituras por todas partes hablaban de él. Y que los judíos venían constantemente delante de las escrituras queriendo encontrar allí vida eterna, pero no lo recibían. No querían venir delante de Jesús para tener vida eterna. Ignoraron la evidencia del Antiguo Testamento, pero tampoco entendían la ley. Tampoco entendían la ley mosaica. Es decir, entendieron la ley para salvación, entendieron que cumpliendo la ley tenían un medio de salvación, y resulta que esa nunca fue la intención de la ley. La ley se dio para revelar el pecado del hombre,
Y la ley se nos dio para revelarnos la completa incapacidad que tenemos de salvarnos por nuestras propias obras. No es que Dios primero dio el Antiguo Testamento a ver si éramos capaces a través de la ley de salvarnos y como no pudimos entonces nos mandó a Jesús. No, Jesús no es un plan B. Desde el principio el propósito de la ley era revelar el pecado del hombre, del ser humano, y revelarnos nuestra completa incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Pablo en Gálatas dice algo muy interesante. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Ha sido nuestro ayo. Esa palabra no es muy común en nuestro tiempo. La palabra ayo es como esa nana que cuida al niño y lo va guiando constantemente. Es un esclavo, en esa época era un esclavo que cuidaba a los niños. Ayo, se escribe A-Y-O, es aquel que va guiando poco a poco. Y Pablo dice que ese que nos guía poco a poco para llevarnos a Cristo es la ley. Es decir, Dios les mandó la ley para que la ley los fuera guiando y ustedes se dieran cuenta que era imposible salvarse si no era a través de Cristo Jesús. Y ellos, en vez de entender esa ley, condenaron a Jesús a través de la ley. ¿Recuerdan lo que respondieron los judíos cuando les preguntaron si querían liberar a Jesús? Respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Es decir, en vez de entender la ley, mataron a Jesús basados en esa propia ley. Para concluir, tenemos una evidencia cuádruple de la deidad de Jesús. Está el testimonio de Juan el Bautista, están todas las obras que hizo Jesús, está lo que dice el Padre acerca de Jesús y están las Escrituras. Todas ellas nos dan testimonio de la deidad de Cristo, de que Jesús es Dios, el Hijo de Dios y nuestro Salvador y Redentor. Los judíos de ese momento escucharon este discurso, escucharon esas 4 evidencias. ¿Y cuál fue el resultado? Pues crucificaron al Mesías. A pesar de esta evidencia, lo crucificaron. Tenían testimonio, pero la expresión de Jesús sigue siendo la misma. Les doy todo este testimonio y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Es decir, la palabra nos sigue hablando de ese amor no correspondido. Una historia de amor en la que constantemente Dios toma la iniciativa de amarnos y el pueblo, a pesar de la evidencia del amor de Dios, sigue dejando esa propuesta sin correspondencia. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Si conocieras el don de Dios y si supieras quién es el que te habla, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras quién soy yo, tú me pedirías y yo te daría vida. Si conocieras quién soy yo, no tendrías tantos miedos. Si conocieras quién soy yo, no tendrías tantas preocupaciones. Si conocieras quién soy yo, tendrías vida, porque yo te daría el agua de la que beberías y nunca más tendrías sed. Hoy tenemos testimonio. Ese discurso no era solamente para esos judíos. Hoy tenemos testimonio. Tenemos 3 testimonios en la palabra. Estudiando la palabra encontramos el testimonio del precursor. Aquí encontramos el testimonio de Juan el Bautista. Y estudiando la palabra encontramos también el testimonio de las obras. Aquí encontramos constantemente las obras de Jesús. Y estudiando la palabra nos damos cuenta cómo Moisés y los profetas constantemente nos hablan de Jesús. Pero aparte de eso también está el Padre. Tenemos constantemente la voz del Padre en nuestro corazón a través del Espíritu Santo revelándonos que Jesús es Dios. El capítulo 12 de 1 Corintios nos dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús.
Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede reconocer a Jesús como Señor si no es por la obra del Espíritu Santo. En Romanos 8 nos dicen, el mismo Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, nos convencemos de que somos hijos de Dios solo por el testimonio del Espíritu Santo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él, para juntamente ser glorificados. Hoy tenemos testimonio. Podemos venir a la palabra y encontrar las palabras de Juan el Bautista que nos da testimonio de Jesús. Podemos venir a la palabra y estudiar las obras del Señor. Podemos venir a la palabra y entender cómo desde Moisés hasta los profetas encontramos constantemente testimonio de Jesús. Y tenemos el testimonio del Padre hablándonos al corazón constantemente a través del Espíritu Santo. Él es el Señor. La respuesta es rendir completamente nuestra vida a los pies del Señor. La respuesta que les dio Jesús a estos judíos fue, después de todo este testimonio, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Hoy la respuesta nuestra, pues, tiene que ser reconocerlo como Señor. Y reconocerlo como Señor implica entender que Él es el Señor de nuestras vidas. Es decir, implica venir para que nos dé vida. Implica venir y obedecerle. Implica venir y querer para nuestras vidas no nuestra voluntad, sino lo que Él tenga pensado para nosotros. Vamos a orar.